Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Imágenes Torácicas. Estamos bastante intermitentes, irregulares con la publicación de los episodios. La verdad es que lleva bastante tiempo hacerlos, pero quiero retomarlos porque tuve un feedback impresionante. Me cuentan que les sirve mucho. Imagino que muchos médicos como yo pasan mucho tiempo manejando en el auto o viajando a sus diferentes lugares de trabajo y esto nos sirve mucho para seguir aprendiendo y optimizar ese tiempo que a veces no sabemos bien cómo aprovechar. En este caso, en este episodio nos toca un artículo que está recién salidito del horno, agosto de 2025, publicado en la revista Radiographics por UFUC y colaboradores. Y de lo que vamos a hablar, o de lo que habla este artículo, mejor dicho, es de las claves en tomografía computada para el diagnóstico y seguimiento de la sarcoidosis pulmonar. Lo que vamos a ver son hallazgos tomográficos, los más importantes de esta patología, sobre todo de la afectación pulmonar de la sarcoidosis, el valor pronóstico que pueden tener estos hallazgos y nos habla también el artículo de manejo clínico, que a los radiólogos se nos escapa un poquito esa parte, pero si hay algún neumólogo o neumonólogo escuchando seguramente le resulte de mucha utilidad. Para hablar de un panorama general de la enfermedad, sabemos que la sarcoidosis es una enfermedad granulomatosa multisistémica no necrotizante, compromete al pulmón en aproximadamente 90% de los pacientes, o sea que es bastante frecuente la afectación de este órgano por esta enfermedad. Y la tomografía computada de alta resolución, la que hacemos habitualmente, ¿sí? Con cortes finos, multidetector, nos va a servir para el diagnóstico, para estadificar la enfermedad, para monitorizar el tratamiento y para evaluar el pronóstico que tienen nuestros pacientes. Entonces nos metemos de lleno en el artículo y empezamos a hablar de los patrones característicos en la tomografía computada, obviamente de afectación pulmonar de sarcoidosis. Y lo primero que describimos es un patrón micronodular perilinfático, que predomina, su distribución va a ser en zonas medias y en lóbulos superiores. Acuérdense que cuando decimos, esto es bastante básico, pero predominio no decimos exclusivamente de lóbulos superiores, ¿sí? Podemos tener compromiso de las bases pulmonares, pero en general en esta enfermedad siempre el predominio va a ser en lóbulos superiores y en campos medios. Y un pequeño recordatorio también para los que todavía no lo tienen demasiado claro, hablamos de patrón perilinfático cuando tenemos nódulos o micronódulos que se localizan tanto en situación centroacinar como subpleural, y la diferencia con el patrón hematógeno, que también es centroacinar y subpleural, es que en el patrón perilinfático estos nódulos están más agrupados, tienden a conglomerarse, a confluir, y eso es lo que nos da algunos signos característicos también que describe el artículo más adelante, que es el signo de la galaxia, que está descrito como un conglomerado de nódulos alrededor o en la región peribroncovascular. Entonces lo que vamos a tener es la formación de una consolidación por la confluencia de nódulos o micronódulos y otros nódulos y micronódulos satélites, ¿no? Como que se está formando esta galaxia, y este es el hallazgo que no es patognomónico, no se encuentra siempre, pero cuando lo encontramos la verdad es que es bastante característico. Otros hallazgos: engrosamiento del intersticio peribronquial, podemos encontrar áreas de atenuación en vidrio esmerilado, podemos ver un patrón reticular precisamente por esa infiltración de granulomas del intersticio interlobulillar, es por eso que muchas veces vemos un patrón retículo nodulillar y no tanto exclusivamente nodulillar, así que hay que tenerlo en cuenta. Y la formación de pseudoplacas. Esto es importante porque cuando estos nódulos subpleurales confluyen, parece que hay un engrosamiento pleural, y esto es un diagnóstico diferencial importante para hacer en el contexto de neumoconiosis, ¿sí? No vamos a abrir ese concepto ahora, pero bueno, conocer que la sarcoidosis puede tener conglomerados nodulares subpleurales que simulan una placa pleural y no necesariamente reflejan o son la manifestación de afectación de la pleura en esta patología, ¿sí? El artículo también habla de sarcoidosis alveolar o pseudoalveolar, y esto simplemente es la manifestación de ocupación del espacio alveolar por granulomas que simulan una neumonía o incluso un tumor. No es el hallazgo más frecuente, pero podemos ver consolidaciones lobares o lesiones más nodulares que puedan ser un pitfall o confundirlos con neumonías o incluso con tumores pulmonares.
Existen en pacientes con una patología más avanzada una forma fibrótica y en estos casos de fibrosis del parénquima pulmonar por sarcoidosis tenemos signos tomográficos de peor pronóstico. ¿Cuáles van a ser esos signos tomográficos? Cuando hay una fibrosis de más del 20% del parénquima pulmonar, que ustedes saben que a los radiólogos no nos gusta mucho hablar de porcentajes de afectación, sobre todo en fibrosis, porque hay una alteración de la arquitectura pulmonar y eso complejiza mucho la cuantificación del porcentaje. ¿Y cómo hago yo para simplificar o para pensarlo de una forma más sencilla? Asumiendo que tenemos 20 segmentos pulmonares, que eso no es estrictamente así, pero bueno, para dividir al parénquima tenemos 20 segmentos pulmonares, entonces el compromiso de un segmento pulmonar representaría el 5% del parénquima pulmonar, entonces necesitamos el compromiso de por lo menos 4 segmentos en su totalidad para hablar de una fibrosis que compromete más del 20% del parénquima. Espero que se haya entendido, regla de 3 simples, matemática. A mí los números me cuestan, pero bueno, es una forma fácil que tengo y rápida y quizás de calcular porcentajes cuando al neumólogo o al neumonólogo le sirve mucho ese dato. Cuando existen bronquiectasias por tracción, cuando existe panalización y cuando hay un predominio de estos cambios quísticos pulmonares, el paciente tiene un peor pronóstico. El artículo describe algo que es, la verdad que muy interesante, que aquellos fenotipos progresivos pueden beneficiarse de terapias específicas que incluyen al tratamiento antifibrótico y nos menciona obviamente que desde el punto de vista radiológico es muy importante distinguir, diferenciar las formas no fibróticas de las fibróticas porque eso va a ser clave para el médico tratante para poder establecer manejo y seguimiento de la patología. ¿Cuáles son las complicaciones que podríamos detectar en tomografía de esta enfermedad? La hipertensión pulmonar asociada a sarcoidosis, que se ve en hasta un 32% de los pacientes con enfermedad avanzada, bastante frecuente. El neumotórax por rotura de bullas, importante si hay un paciente con muchos cambios fibróticos quísticos. La formación de aspergiloma en cavidades preexistentes, que conlleva a su vez a un riesgo de hemoptisis grave, y esto lo muestran en el artículo con imágenes muy características de aspergilosis pulmonar, que la verdad no son hallazgos frecuentes de ver, pero sí es interesante que cuando identifiquemos estas complicaciones podamos obviamente mencionarlas en el informe porque impactan directamente en la mortalidad y en la calidad de vida del paciente. Ya para ir terminando nos habla de las implicancias clínicas y del tratamiento. Nos dice que una primera línea de tratamiento es con corticoides que pueden o no ir acompañados de inmunosupresores. En los casos refractarios o progresivos nos menciona la posibilidad de una terapia con tratamientos antifibróticos y eventualmente en casos muy avanzados evaluar la posibilidad de un trasplante pulmonar. Nos menciona la importancia, y acá siempre que hablemos de patología pulmonar van a ver esto, que es el manejo multidisciplinario, la presencia de un equipo de radiólogo, neumonólogo, reumatólogo y cirujano de tórax para evaluar este paciente. Y nos menciona que la tomografía obviamente es una herramienta súper importante para el diagnóstico, que también va a guiar el pronóstico, nos va a permitir monitorear la respuesta de estos pacientes al tratamiento. Hay casos que responden de forma espectacular y eso lo podemos ver claramente en tomografía y desafortunadamente hay casos que presentan una clara fibrosis pulmonar progresiva y además esta herramienta, la tomografía, nos permite detectar complicaciones quizás de forma temprana que permitan un tratamiento adecuado. Entonces, como resumen, los mensajes clave de este artículo: reconocer los patrones clásicos y los signos distintivos de la sarcoidosis pulmonar en tomografía, poder distinguir desde el punto de vista tomográfico los fenotipos fibróticos y no fibróticos para ayudar al médico tratante a guiar el manejo y usar a la tomografía no solo como una herramienta diagnóstica, sino también como un pronóstico de la evolución del paciente y para hacer detección precoz de complicaciones. Espero que te haya resultado útil esta revisión rápida de un artículo nuevo que habla de una patología que conocemos bastante, pero que es fundamental que podamos diagnosticar y evaluar de forma dirigida en la tomografía computada. Muchas gracias por llegar hasta acá, muchas gracias por tu tiempo, por tu atención, por tu apoyo, por tu feedback. El gran motivo por el que hacemos todo esto es para poder seguir acompañándote en tu formación. Gracias nuevamente, nos escuchamos pronto.